¿Qué tal, Jordi? Un gusto estar aquí contigo y con el auditorio. Compártenos un poco de esta publicación de Animal Político que ha desatado mucha polémica, porque podríamos estar hablando de un episodio más de opacidad, de falta de rendición de cuentas, de omisión incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero comencemos por compartirle al auditorio esta investigación. Sí, bueno, como comentas, esta semana, hace un par de días, el martes pasado, en Animal Político publicamos una investigación acerca de testimonios de migrantes que que fueron víctimas de secuestros masivos y de otras violaciones graves de derechos humanos a su paso por México en el presente sexenio del actual presidente López Obrador. Y bueno, son testimonios que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recabó entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 y que recabó tanto en el sur, centro como en el norte del país. Y bueno, son testimonios que están recabados en documentación oficial de la CNDH. Sin embargo, lo que publicamos, lo que revelamos en esta investigación es que a pesar de que la CNDH tenía conocimiento de estos casos, pues bueno, los mantuvo archivados en un cajón durante más de un año y no los dio a conocer a pesar de la gravedad de los testimonios. Los testimonios son, pues es un amplio abanico de historias francamente terribles, ¿no? Desde secuestros masivos. Los migrantes refieren que en lugares como Villahermosa, en San Luis Potosí, en Monterrey, en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, hay campamentos donde el crimen organizado mantiene secuestradas a cientos de personas, de migrantes, en algunos casos con la participación incluso de las policías mexicanas, de los 3 niveles de gobierno. Entonces, a pesar de esta gravedad de los testimonios, pues la revelación que publicamos es que la CNDH pues los ha mantenido, los mantuvo ocultos durante algo más de un año, hasta que ahora pues dimos a conocer la investigación. Sí, y quisiera justo precisar, abundar un poco más, porque nos dejas entrever la gravedad de estos testimonios, que en todo caso es la pieza fundamental de la investigación, porque supongo que dan santo y seña de estos secuestros masivos de integrantes de grupos organizados en puntos específicos de la República, donde bien mencionas que hay funcionarios o elementos del gobierno, de seguridad, no sé, que estarían involucrados. Sí, los testimonios refieren que en estos casos de secuestros masivos, en los que participan hasta, según los testimonios que recabamos, al menos 5 grupos del crimen organizado. Además de estos grupos del crimen organizado, también serían partícipes en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos los testimonios refieren que también fueron víctimas de que policías locales, policías estatales, federales, que los detienen y que los entregan directamente al crimen organizado, o que les piden, estas autoridades también les piden pues que llamen a sus familiares, los extorsionan para que llamen a sus familiares y les depositen dinero. Entonces, los testimonios refieren que hay participación también del Estado, ¿no? de las fuerzas policíacas. Ahora, es importante señalar que estas agresiones pues son las que ya hemos venido reportando ampliamente los medios de comunicación, tanto en México como en el mundo, que vienen sucediendo en México desde hace más de una década. Hay que recordar que en 2009 la propia CNDH, en otra administración, publicó un primer informe especial sobre las agresiones a migrantes. Un informe especial es muy importante porque ya es cuando hay una reiteración, cuando las violaciones a derechos humanos ya son sistemáticas en contra de una determinada población. La CNDH lo que hace es un llamado de atención al Estado mexicano para decirle, oigan, dan la voz de alerta diciendo esto está sucediendo de manera reiterada y prolongada en nuestro territorio, y además hay participación del Estado. Instamos a que con este informe pues el Estado mexicano ponga atención y ponga una solución, ¿no? En este caso, lo que vemos de particular es que 10 años después, si bien por un lado nuestras autoridades, el presidente López Obrador, el pasado 1 de diciembre, sin ir más lejos, en su segundo informe de gobierno, presumió y dijo públicamente que en México ya no se violan los derechos humanos de los migrantes, y sin embargo,
lo que vemos es que la propia CNDH actual tiene en su poder testimonios de violaciones gravísimas de derechos humanos, de secuestros masivos y que no se dieron a conocer, ¿no? Entonces, por eso nos parece de especial relevancia dar a conocer esto, porque si bien la CNDH en sus respuestas a esta investigación ha señalado que, bueno, que esos testimonios los mantenía bajo resguardo porque para proteger a la identidad de los migrantes, etcétera, hay que precisar, nosotros no publicamos ni un solo dato personal de estos migrantes para no ponerlos en riesgo, pero lo que creemos es que el mantener estos testimonios en un cajón olvidados es lo que realmente pone en peligro a los migrantes, porque es lo que está invisibilizando un problema que ya de por sí es muy difícil que convencer a la gente de que es un problema de derechos humanos muy grave, ¿no? La propia ONU, como bien comentabas antes la nota, hace poquito alertó sobre el tema de Camargo de una masacre similar a la de San Fernando, y estas cosas siguen sucediendo por mucho que el discurso oficial que se quiere dar a través por medio del gobierno, pues diga que ya no suceden estas violaciones, pero la realidad es que están sucediendo, y tan está sucediendo que tenemos lo sucedido hace muy poquito en Camargo, Tamaulipas, con 19 migrantes pues calcinados, masacrados, y este informe de la CNDH, que lo mantuvo en un cajón oculto durante más de un año, pues también corrobora que efectivamente estas violaciones de derechos humanos siguen sucediendo en México y son de especial gravedad. Ahora, me llama la atención un detalle porque tienes toda la razón. Lo que es realmente grave es que estos testimonios se hayan quedado en un cajón, hayan sido tapados por la propia burocracia en esta administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque entiendo que esos testimonios se registraron durante la pasada administración de la comisión. ¿Estoy en lo correcto? En la pasada administración, al final se comenzó a registrar estos testimonios. En septiembre de 2019 todavía Rosario Piedra no llegaba a la comisión, pero luego en febrero de 2020, ya con Rosario Ibarra al frente de la comisión, se siguieron documentando esos testimonios, se añadieron más testimonios a los que ya se había recabado al final de la anterior administración. Y además hay que decir otra cosa, no solamente se trata de testimonios recabados por la comisión, también hay datos, hay informes internos, hay un oficio en concreto que Animal Político obtuvo por vía transparencia, en el que una área de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le envía ese oficio a la Quinta Visitaduría, que es la encargada de ver el tema de migrantes, y le dice, oye, hay una asociación, una organización internacional llamada Médicos Sin Fronteras, conocida por todos, que está alertando que a inicios de 2020, en enero de 2020, hubo un caso de 11 centroamericanos secuestrados en Tenosique, Tabasco, pero además advierte ese informe que este caso de los 11 secuestros de migrantes no es, de hecho, aislado, es un caso de violaciones sistemáticas de derechos humanos generalizado, y, por lo tanto, creemos que puede ser de atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se le preste la debida atención a este caso. Aún así, ni con estos llamados de organizaciones como la de Médicos Sin Fronteras, con otros llamados en otros documentos internos de otras personas que trabajan en el CNDH que también insisten a la Quinta Visitaduría de estamos viendo en terreno que la situación de agresiones a migrantes sigue siendo muy similar a la que se documentó hace 10 años en el informe especial de 2009 y en el de 2011, y que se aconseja o se sugiere a la Quinta Visitaduría que piense en un formato similar a ese informe especial para poder hacer un nuevo informe alertando o llamando la atención de que actualmente, en la actualidad, en 2021, siguen sucediendo estos casos, y sin embargo la Comisión tampoco dio respuesta a estos llamados de atención de su propio personal, que, por cierto, déjame decirte, ayer nos sorprendió la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando publicamos esta investigación. Lo buscamos evidentemente antes de publicar para conocer su postura, para tener una entrevista. No quisieron dar esa entrevista, pero ayer salieron con un comunicado diciendo que van a iniciar una investigación sobre este asunto, pero lo que nos sorprendió mucho es que la investigación no es para explicar por qué estos testimonios no salieron a la luz antes, no se dieron esas explicaciones,
sino que la investigación es para ver quién dentro de la comisión pudo haber proporcionado la información que obtuvimos los periodistas de Animal Político. Lo que entendemos que es algo francamente preocupante, porque se está intentando, digamos, criminalizar a las fuentes de información, intentando acallarlas con pues amenazas, no sé cómo llamarlo de otra forma, con amenazas de va a haber una investigación interna y se van a aplicar las sanciones correspondientes por este caso. Y eso nos parece muy preocupante, porque en lugar de estar preocupados en explicar por qué no se dieron a conocer estos testimonios, pues están más preocupados en saber, en identificar las posibles fuentes que pudieron haber proporcionado esta información, que no olvidemos son testimonios de violaciones graves de derechos humanos, lo cual incluso estaría protegido por la ONU, por lo que establece la ONU en casos de este tipo, que establece que cuando una fuente revela información acerca de violaciones graves de derechos humanos, no puede ser perseguida de ninguna manera. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos parece que ignora esa situación de la ONU a nivel internacional. Verdaderamente grave la falta de justicia en nuestro país, criminalizar a las fuentes y el trabajo periodístico, como lo mencionas hace un momento, la omisión del trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sobre todo la falta de independencia de poderes y la falta de rendición de cuentas y transparencia. Evidentemente nos hace preguntarnos hacia dónde va en todo caso México, porque claro, en este caso estamos hablando de migrantes, pero podrían ser muchos otros casos de mexicanos incluso que están padeciendo esta situación y que caen exactamente en la misma bolsa de fallas y omisiones de las que estamos hablando. Bueno, nosotros lo que decimos es que la CNDH, como ellos también señalaron en un comunicado que hicieron un resumen de 44 comunicados públicos diciendo que sí trabajan en favor de los migrantes, y no lo dudamos. Es decir, sí hay recomendaciones puntuales entre el 2019 y 2020, algunas todavía de la anterior administración, otras de la actual, especialmente en el tema de pandemia, ¿no? De que la CNDH emitió recomendaciones sobre que, por ejemplo, los migrantes pues, no pueden estar hacinados en estaciones migratorias en un contexto de pandemia como el que vivimos, o también emitió recomendaciones puntuales cuando la caravana de migrantes o algunas de las caravanas migrantes fueron pues, repelidas a golpes por la Guardia Nacional. La CNDH emitió esas recomendaciones. Nosotros lo que decimos es, una cosa es, sí, están haciendo estas recomendaciones muy puntuales, pero otra cosa es señalar públicamente que en México sigue habiendo violaciones graves sistemáticas de derechos humanos en el actual gobierno. Creemos que esa es una decisión de un calado mucho mayor y que se requiere pues, de un nivel digamos, pues, de enfrentamiento, por así decirlo, con el gobierno actual, ¿no? Porque sería contradecir directamente el mensaje que da el presidente cada vez que tiene oportunidad diciendo que aquí no hay violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, por un lado se emiten recomendaciones muy puntuales, pero otra cosa muy distinta es denunciar unas agresiones sistemáticas y que esas agresiones siguen siendo o continúan siendo las mismas o muy parecidas, cambiando algunos agentes agresores, que las de hace 10 años, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir en contacto con ustedes, evidentemente, Manu, para darle seguimiento a las reacciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y vamos a ver hasta dónde llega el alcance después de esta investigación periodística de Animal Político. Es Manu Ureste. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.